Ya, dale. No lo voy a dejar en pantalla completa para poder de repente moverme por las diapositivas. No soy de colocarle mucho efecto ni nada de eso, sino que más que nada un apoyo. Eh, bueno, oremos para comenzar. Padre, gracias Señor por todo lo que nos das cada día. Gracias especialmente por la salvación, gracias por tu amor, tu misericordia y el cuidado que has tenido con nosotros durante todo este tiempo, sobre todo durante esta pandemia, en donde podemos ver reflejado tu amor y, y tu presencia en cada uno de los detalles de nuestra vida. Gracias por los hermanos presentes, por los varones, Señor. Te pido que tú también nos ayudes, Señor, a estar a la altura del liderazgo que tú nos has impuesto en nuestros hogares, que podamos ser un ejemplo para nuestras esposas, para nuestros hijos, para nuestros compañeros de trabajo, y que podamos reflejar esta luz que tanto necesita el mundo. Padre mío, quisiera pedirte que tú me uses, Señor, para tu gloria, para tu honra, y que sea tu palabra la que tenga la validez y el peso en los corazones de cada uno de los hermanos y también en el mío. En el nombre de Jesús, amén. Denme un segundito, por favor. Ahora sí, disculpe. Bueno, el título de este mensaje que me corresponde tiene mucha relación con lo que hemos estado viendo en Primera de Pedro y sobre todo con el último mensaje que me correspondió a mí, y habla del sufrimiento. Así que voy a tratar de hacerlo lo más simple para que podamos entender los puntos principales, como bien decía Francisco la semana pasada, creo, que a veces como que tocamos demasiados puntos y se nos van las ideas y lo mejor es que se nos quede la idea principal. Así que el pasaje es bastante extenso, pero quiero referirme a algunos versículos. Y de ahí viene el título que dice cuando es mejor sufrir. Es un tanto contradictorio porque yo creo que a nadie le gusta sufrir. Nadie, de hecho escuchaba por ahí que nadie le gusta, no sé, no escuchaba un niño que diga, no, a mí me gustaría ser un mártir. O cuando grande quiero ser mártir. No creo que al ser humano o a ninguno de nosotros nos guste esto de sufrir. Pero bueno, la palabra de Dios en este pasaje, que es Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 22, pero quiero eh, hacer mención, enfocarme desde el versículo 17 en el 22. Pero sí, también quiero leer del 13 al 16 para un poquito entender el contexto anterior. Dice el 13, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Partimos desde la base de que este sufrimiento, el que vamos a tocar, tiene que ver con hacer lo bueno. En estudios anteriores vimos que hay dos tipos de sufrimiento tal vez. Un sufrimiento que viene de la consecuencia del pecado, que está en nosotros, de nuestros propios actos, pero en este caso es el sufrimiento por hacer lo bueno. ¿Ya? Versículo 14 dice, pero aún si sufrís con causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eh, este versículo da para otro tema en general, porque tiene que ver un poquito, no sé si han escuchado hablar de la apologética, la defensa de la verdad. Y eso también nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, que también tenemos que ser, debe ser un hábito el estudiar la Escritura, el estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para hacer lo que dice este versículo. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Apologética, esa palabra habla de apologética, de ahí viene esa palabra apologética, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué esperanza hay en nosotros?
de la vida eterna a través de Cristo, ¿cierto? Dice, hacerlo con mansedumbre y reverencia. O sea, esta apologética no es para confrontar a la gente, para discutir con la gente, sino para que la gente vea en nosotros esta esperanza que tenemos, ¿ya? ¿Cómo debemos hacerlo? Con mansedumbre y reverencia. Teniendo buena conciencia, dice el 16, para que en aquello que os sois calumniados, miren, nos van a calumniar, van a hablar cosas de nosotros, dice, pero sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. O sea, pueden hablar mil cosas de nosotros, pero si son mentiras, debemos de estar tranquilos. Debemos tener nuestra conciencia tranquilo. ¿Para qué? Para que aquellos que hablan mal de nosotros sean avergonzados a causa de nuestra buena conducta en Cristo. Por lo tanto, estos versículos tienen que ver con un celo y una buena conducta, un buen testimonio a través de nuestra vida como cristianos. Y a través de ello, eso no va a impedir que nosotros suframos. Y este estudio pequeño tiene relación directa con esto, de que a pesar de que hagamos lo bueno, a pesar de que tengamos una buena relación con Dios, a pesar de que busquemos una comunión íntima con el Señor, vamos a sufrir. Es una realidad. Eso no nos... eh, el hacer las cosas bien, el estar en plena y absoluta comunión con Dios, no quiere decir que no vamos a sufrir. De hecho, yo les garantizo, hermano, que van a sufrir. Y como vimos en estudios anteriores, es mejor sufrir por hacer lo bueno que por hacer lo malo. Entonces vamos de lleno al estudio. Dice, perdón, voy a leer los versículos del 17 en adelante. Pues es mejor padecer por hacer el bien, dice la palabra del Señor, si así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que padezcamos, pero por hacer el bien, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Aquí, yo la verdad que estudié bastante este pasaje, pero sí me voy a enfocar en lo relevante, porque aquí hay muchos versículos que son... Eh, que muchos tienen posturas distintas. No quiero enfocarme en eso, no porque no me atreva, sino porque no quiero distraer la atención de lo importante. ¿Ya? Tal vez para otra oportunidad va a dar tocarlo más en profundidad, porque aquí hay este pasaje que es sumamente interesante. Yo igual aprendí algunas cosas que tal vez el día de mañana tal vez se las comparta. Eh, para comenzar, primero que todo, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Muchos hablamos, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, pero no la definimos, casi nunca la definimos. La voluntad de Dios es todo lo que Él quiere que seamos y todo lo que Él quiere que hagamos. Y eso se resume en una frase súper simple, que tú y yo debemos de conformarnos a la imagen de Cristo. La máxima de nosotros como creyentes, y yo siempre se lo explicaba a los jóvenes por lo menos de una manera muy sencilla, esto es muy práctico, frente a las decisiones, frente a lo que hagamos, frente a nuestra reacción, frente a la toma de decisiones en nuestro trabajo, en nuestra reacción con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y ahí está la respuesta. ¿Qué haría Cristo? Y ahí está la respuesta a la interrogante frente a cualquier situación de la vida. Y esa es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo, en nuestra manera de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Miren, la voluntad de Dios. Hay dos formas de cumplir con la voluntad de Dios. Una manera secreta, y otra es una manera revelada.
Y aquí va también tal vez eso puede ser como un anuncio, una propaganda, un comercial a los cursos de la facultad de los días jueves, porque aquí hay varias cosas que se me relacionaron con lo que yo he aprendido, gracias a Dios. Yo también los animo a que si pueden participar de la clase de los días jueves, lo hagan. Una manera secreta de cumplir con la voluntad de Dios y una manera revelada. Lo vamos a ver enseguida. La manera revelada, que no es la que vamos a tocar hoy. La voluntad de Dios en su forma revelada, bueno, mejor que la Biblia hable. Miren, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Aquí la Biblia, la palabra de Dios, nos revela su voluntad de forma explícita. Nos dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. O sea, tenemos que ir a la Escritura, leemos la Escritura y la Escritura nos muestra en forma clara, precisa, nos revela qué es lo que es la voluntad de Dios. En este caso, la santificación. Que os abstengáis de inmoralidad sexual. Otro ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Otro ejemplo, el dar gracias a Dios en todo. Voluntad de Dios revelada, o sea, explícita. Está clarísima en la palabra del Señor. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hacer el bien. Y de esa forma haremos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Dije que la voluntad de Dios se manifiesta de dos formas. Una forma en la voluntad revelada, que la encontramos en la palabra del Señor de una forma clara, precisa, práctica, nos muestra lo que tenemos que hacer. Pero acá empieza algo complejo y que tiene que ver con el sufrimiento, la voluntad secreta de Dios. Acá tenemos dos pasajes. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17, que dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ojo con eso, conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo, haciendo el bien. Dice la palabra del Señor claramente que es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Los que sufren conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Por qué tiene relación con esta voluntad secreta? Que tiene que ver con la revelación secreta de Dios que está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 24, que no lo vamos a leer, solo lo estoy mencionando. En esta vida, todos nosotros, cada uno de nosotros tiene propósitos que cumplir. Y en estos propósitos que Dios quiere manifestar a través de nuestra vida, está el sufrimiento. Y cuando nosotros sufrimos, ¿cuál es la primera pregunta que nosotros nos hacemos? ¿O qué es lo que nos preguntamos? ¿Por qué sufro? ¿Por qué? Ahora bien, ¿es bueno hacerse preguntas frente a esto? Dios tiene, cuando yo sufro y estoy haciendo el bien, ¿por qué hace relación a la voluntad secreta de Dios? Porque Dios es soberano, porque Dios va a cumplir su voluntad a través de nuestro sufrimiento y no tiene por qué decirnos o manifestarnos el por qué. Miren, es bueno hacerse preguntas. Por ejemplo, y es lógico, porque somos seres humanos, cuando sufrimos y estamos haciendo las cosas bien, uno dice, bueno, ¿por qué estoy sufriendo si creo que estoy haciendo las cosas bien? Y uno se pregunta, ¿por qué sufro? ¿Para qué o qué quiere Dios de mí? Uno puede decir, tal vez, ¿por qué a mí? Y en este estudio vamos a responder a dos preguntas. La primera,
¿qué haré en medio del sufrimiento causado por hacer el bien? Y la segunda, ¿qué razones abrazaré en mi corazón para sostenerme feliz y para sentirme bien en medio del sufrimiento? Ahí me faltó una frase. Es complejo porque yo también pensaba, cuando uno sufre por hacer el bien, uno primero analiza, ¿será estoy sufriendo por causa de algún pecado que hice? Y si tú llegas a la conclusión de que no es así, bueno, ¿por qué estoy sufriendo si estoy haciendo las cosas bien? Es un tanto contradictorio. Y uno se hace mil preguntas. Y tal vez es difícil sostenerse frente a eso. Por ejemplo, cuando muere alguien. Se me viene a la mente cuando, no sé, cuando un hermano que tiene una conducta piadosa, un hermano que tiene un buen testimonio, de repente parte. Y uno dice, ¿por qué? Se hace mil preguntas. Voluntad secreta de Dios. El Señor sabe. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender en esta vida, y si es que es la voluntad soberana de Dios manifestarle en la eternidad, tal vez lo vamos a ver o tal vez no. Y vamos a ir directamente a la primera pregunta. Dice, ¿qué haré en medio del sufrimiento causado por hacer el bien? ¿Qué haré en medio del sufrimiento causado por hacer el bien? Y vamos a analizar los primeros dos versículos, el 17 y el 18, que dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Respuesta. ¿Qué haré en medio del sufrimiento causado por hacer el bien? Primero, la respuesta es muy simple y directa. Hacer el bien. Es lo que tenemos que hacer. Eh, es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros, como hijos suyos, hagamos el bien. ¿Y por qué le coloqué acá perspectiva? Porque a veces nosotros nos podemos preguntar, eh, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Y aquí voy con este tema de perspectiva. Porque si el centro del mundo, si el centro de todo, el centro de la gloria, el centro de la exaltación soy yo como individuo, mi perspectiva está mal. O sea, cuando yo digo por qué yo estoy sufriendo, estoy diciendo el centro de todo soy yo, mi bienestar, yo estoy sufriendo el yo. Pero si nuestra perspectiva cambia, si la perspectiva tiene que ver con la glorificación de Dios, la exaltación de Dios, que Dios es el centro de todo, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué yo no? Cambia la perspectiva. Eh, debemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y punto. Y aquí dice, es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una vez. Y si no nos alienta el tema de la perspectiva, si no nos alienta el tema de que nuestra obediencia frente a Dios tiene que alentarnos que Cristo, ejemplo de sufrimiento, tenemos a Cristo. Y si hay alguien que sufrió por hacer el bien, es Cristo. Dice, Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo dice, ¿por quién? Por ti, por mí, o sea, por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo sufrió por hacer el bien. Y yo creo que el mejor bien que puede existir. El proceso fue doloroso. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir, yo en medio del sufrimiento estoy experimentando o voy a llegar a experimentar el proceso de sufrimiento que Cristo sufrió, antes, durante y después de la cruz. Dice, nos enseña que debemos abrazar con abnegación el dolor por ganar tres cosas que le vamos a responder en la segunda pregunta. ¿Ya?
Y esto, miren, muchas de estas cosas tiene cuando nosotros sufrimos por hacer el bien, tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y hay muchas cosas que nosotros tratamos de entender con nuestra mente y simplemente tiene que ver con que Dios es soberano y lo hace y punto. Y tenemos que aceptarlo. Hacer la voluntad de Dios es más importante que evitar el sufrimiento. Porque Cristo también padeció, dice, y dice la palabra de Dios específicamente, dice una vez. Como bien dije anteriormente, el proceso fue doloroso. Por lo tanto, cuando tengamos que sufrir por causa de hacer el bien, primero tenemos que ver nuestra perspectiva, analizar que el centro de todo, de la gloria de lo que hacemos es para Dios. Y segundo, tenemos que ver el ejemplo de Cristo y nos vamos a animar a abrazar con más abnegación el dolor. ¿Por qué? Segunda pregunta, está bien. ¿Qué razones abrazaré para mantenerme firme y feliz en medio del sufrimiento? Este tema resulta un tanto complejo, porque ¿cómo me animo o cómo yo animo a alguien que está haciendo, que es un buen cristiano, que es un hombre piadoso, que está en plena comunión con Dios y aún así está sufriendo? ¿Cómo puedo animar a alguien así? ¿O cómo me animo yo cuando yo creo que estoy, no sé, estoy bien encaminado y aún así estoy sufriendo? Parece algo humanamente injusto, ¿cierto? ¿Qué razones abrazaré? Eh, Voy a volver al texto, versículo 18, que dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Me voy a saltar al versículo 21 que dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Qué razones abrazaré para mantenerme firme y feliz en medio del sufrimiento? Aunque parezca muy sublime esta frase, pero la primera razón para abrazar, para mantenerme firme, feliz y más que feliz, yo creo gozoso en medio del sufrimiento, lo dice el versículo 18 claramente. Lo que hizo Cristo, que lo voy a leer de nuevo. Dice, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, y aquí está la clave de todo, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. O sea, una razón importante, una motivación para mantenerse firme en medio del sufrimiento, a pesar de que estemos haciendo lo bueno, es la salvación de otros. En medio de nuestro sufrimiento, eh, aunque parezca injusto, sin razón aparente, nos va a llevar o va a crear lazos y puentes para que otros puedan alcanzar la salvación. Yo creo que una de las cosas más trascendentales de nosotros como creyentes, una de las preocupaciones más importantes, y, y obviamente fue el propósito por el cual Cristo vino, el Dios, bajó a esta tierra, se humilló, se hizo hombre, tal cual como nosotros, con un propósito, de que otros fueran salvos. Y el pasaje lo dice claramente. Una razón importante para abrazar el sufrimiento es la salvación de otros. No importa que yo sufra, si es que a través de ese sufrimiento otros van a alcanzar a Cristo. Yo sé que tal vez, miren, yo he asistido a muchos funerales y a veces he tenido que compartir algún mensaje en un funeral de creyentes y no creyentes. Yo creo que lo más complicado es dar un mensaje, yo creo que Francisco puede estar de acuerdo conmigo, es dar un mensaje en un funeral de alguien que uno sabe que no fue creyente, porque uno no puede mentir, uno no puede decir cosas que no son, tiene que hablar con la verdad. Y, pero lo hermoso es que aún en medio del sufrimiento de algunos, en funerales,
es predicado el Evangelio y muchos han alcanzado la salvación. Y yo creo que ahí se cumple esto. En medio del sufrimiento, a pesar de que tú estés haciendo lo bueno, a través de ese sufrimiento, si alguien es alcanzado por el Evangelio, vale la pena abrazar ese sufrimiento. Eh, Voy a buscar el pasaje, denme un segundito. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el versículo 21 dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Ojo con eso. No quiere decir que el bautismo salve como tal. Dice, entre paréntesis, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Y esto quiero mencionar por lo menos dos pasajes para que esto quede sumamente claro, porque aquí hay una aparente contradicción de la Escritura y no es así. Eh, Romanos, si es que lo tienen por ahí, capítulo 6, versículo 3 y 4, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Ya? Y Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 y el versículo 12, que dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. El bautismo no quita el pecado. El bautismo es un acto de obediencia, de hecho es el primer acto de obediencia en nuestro caminar como cristianos, y es una confesión pública de nuestra identificación con Cristo. O sea, es una proclamación pública de que nosotros hemos decidido en forma voluntaria seguir el Evangelio, seguir a Cristo. Ya no quiere decir que el bautismo no quita el pecado, sino que el bautismo es una representación es un cuadro. Y como bien decía, Dios usará este sufrimiento para alcanzar a otros. Segunda Timoteo capítulo 2:10. Segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 10, que dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo, que en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Aquí puede surgir una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que, así como Pablo, sufriste por la salvación de otro? ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste por la salvación, por alguien que no es salvo aún? Un familiar tuyo, un familiar directo, un amigo. Eh, Ese debiera de ser el sentir de cada uno de nosotros. Dios usará el sufrimiento, aunque estemos haciendo el bien, para alcanzar a otros. Y si es así, bienvenido sea el sufrimiento. Y eso nos va a mantener firmes y gozosos en medio de este momento. Segunda razón
la garantía de la victoria sobre Satanás. Versículos 18 y 20 de Primera de Pedro, el pasaje que estamos viendo. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. La segunda razón para abrazar el sufrimiento, aunque estemos haciendo lo bueno, es la garantía de la victoria sobre Satanás. El Señor Jesucristo sufrió por hacer el bien, el justo por los injustos. Pero Él, ¿qué hizo? Dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, cuando dice predicó a los espíritus encarcelados, esa palabra en el griego que significa keruso, que tiene que ver con una proclamación, es como un heraldo del rey cuando proclama una victoria, ¿ya? Y Cristo proclamó esa victoria sobre Satanás. Cuando nosotros sufrimos por hacer el bien, podemos proclamar victoria sobre los demonios y sobre Satanás, al igual que Cristo. Porque debemos de abrazar el sufrimiento de la misma forma que lo abrazó el Señor. Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12 y el versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo expiró, dice la palabra del Señor que bajó a las profundidades de la tierra. O sea, Él estuvo en el lugar de los muertos, en el Hades. ¿Ya? Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 y el versículo 7, que dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Cristo descendió y junto con él, esto da para un mensaje aparte, pero Cristo cuando descendió al lugar de los muertos, él también cuando resucitó con los santos del Antiguo Testamento. Y en el centro de la tierra estaba el Hades, donde estaba el lugar de los muertos, donde estaba el infierno, y estaban separados por una cima, el paraíso del infierno. Y cuando Jesucristo bajó a ese lugar, y cuando Él resucitó, se llevó consigo a los santos del Antiguo Testamento que también resucitaron juntamente con Él. O sea, ahí estoy dando un resumen sumamente conciso. Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice, esta expresión ascendió, que significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Colosenses 2:15. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y qué maravilloso. Cuando Cristo resucitó y venció la muerte, porque dice la palabra del Señor que la muerte no lo pudo retener, él proclamó victoria, una victoria pública. Dice, la palabra del Señor dice, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cuando tú sufres haciendo el bien, tú también estás proclamando victoria. Estás triunfando sobre estos poderes, estas potestades, porque la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades y contra demonios. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía
el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por él, temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hermano, sobre todo ahora cuando estamos tal vez expuestos, o tal vez esta información cada vez que prendemos el televisor y cuando el ministro París da los datos con respecto a cuántos contagiados hay, cuántas muertes hay. Cada día 100. No sé cuánto fue la cifra de ayer. Yo no sé si les pasa esto, pero ven como la muerte más cercana. Cristo venció la muerte, venció el poder de la muerte con la resurrección. Y así como Cristo venció la muerte, también nosotros juntamente con Él hemos vencido la muerte. Por lo tanto, no debemos de temer a la muerte porque Cristo la venció. Cuando nosotros sufrimos por hacer el bien, estamos proclamando victoria sobre Satanás. Y la última razón, por la exaltación y gloria. Versículo 22 de Primera de Pedro. Versículo 22. Dice, lo voy a leer del 21. Dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Sin duda que Cristo cuando padeció, sufrió por hacer el bien, después él fue exaltado, él fue glorificado. Miren, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 y el versículo 17, dice, y si hijos, también herederos. Ojo con eso, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad, dice claramente, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Glorificados con Él. Y esto es maravilloso. Yo creo que uno de los alientos más grandes que podemos tener en medio del sufrimiento para hacer el bien es que si padecemos juntamente con Él, también seremos glorificados juntamente con Él. Hermanos, ¿necesitan motivación para tal vez no buscar explicación del sufrimiento por hacer el bien? Bueno, yo creo que esta es la mejor motivación. Para terminar, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice, te daré la corona de la vida. Y el versículo 26 en el mismo capítulo dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Si tú sufres juntamente con Él por la causa de Cristo, y si tú sufres por hacer el bien, también serás exaltado juntamente con Él. Conclusión. Y para redondear un poquito este tema, la voluntad de Dios, hermanos, es que hagamos el bien aunque suframos. Si tú estás sufriendo por hacer el bien, esa es la voluntad de Dios. Tal vez le vas a buscar un por qué a mí, por qué yo, por qué estoy sufriendo. Acuérdate, perspectiva. Todo gira en torno a ti, para tu bien, para tu beneplácito o para la gloria de Dios. Si tú sufres, debe ser para la gloria de Dios. ¿Ya? Y si tú sufres por hacer el bien, primero, a través de eso Dios será glorificado.
Y si es así, aunque valga la redundancia, gloria a Dios por eso. Si estás sufriendo, para que Dios sea glorificado. También, ¿para qué? Para que acerquemos a otros a Dios. Si tú estás sufriendo por hacer el bien y otros se acercan a Dios a través de tu sufrimiento, valió la pena. Segundo, proclamaremos a los demonios la victoria. Y por último, participaremos de la gloria venidera. Ojalá estos pequeños puntos, tal vez un poco complicados, pero sí ojalá nos motiven o nos ayuden cuando estemos sufriendo por hacer el bien, o también nos den palabras para animar a otros hermanos que estén sufriendo por hacer el bien. Eso sería, hermanos. Muy bien, Adrián, gracias. Yo creo que un pasaje interesante, ¿no? Como decías, a veces lo que menos quiere el ser humano es padecer. Y aquí nos pone un ejemplo. Si el hecho de padecer como creyentes, bueno, debe ser un privilegio, aunque no lo vemos así. Porque decía, si sufrís por hacer el bien, más bien, si sufrís por hacer el mal y lo soportáis, qué mejor es sufrir por hacer el bien, pero yo creo que a veces es lo que nos cuesta, ¿no? Pero hoy no voy a hablar tanto y quiero que los demás participen. ¿Qué les pareció el estudio? Oscar. Democráticamente. Sí, sí. No, excelente. Buenísimo el texto. Bueno, el estudio también que hizo Adrián. Efectivamente, pues, de hecho, el fin de semana con la Katy vimos la película del que está en Netflix, está Pablo Apóstol de Cristo, creo que se llama. La Katy ya la había visto, yo no la había visto. Y, y la verdad, ahí ciertamente mostraban mucho los sufrimientos que ellos en esa época tenían y que en la época actual es como impensable. O sea, el hecho de vivir perseguido, de ser encarcelado injustamente, de ser personas que al final, no sé, po, todo lo que habló el Adrián, ¿cierto? Ahí se cumple. Entonces, y yo decía cómo, mientras veía la película, pensaba de qué forma uno se podía sobreponer a eso, porque habían, y me da la idea que puede haber sido cierto, habían personas dentro de los mismos cristianos, los mismos creyentes que querían rebelarse y tomar la justicia por sus propias manos. Entonces, ¿cómo te sostienes frente a eso? Es básicamente pensando en el hecho de que la vida acá es pasajera y que del otro lado te espera Cristo, tal cual como lo mencionaba el Adrián, y de hecho al final de la película, eh, siempre el apóstol ahí en la película mostraban de que él tenía sueño y que veía personas que, que lo miraban, ¿cierto? Y que él no sabía a qué significado tenía eso, pero al final de la película mostraban de que esas personas de que él estaba soñando y que él había hecho sufrir antes de hacerse cristiano, eran personas que lo estaban esperando en la gloria. Y de hecho el final de la película era con Cristo ahora, con brazos abiertos y esperando recibir a Pablo, mientras Pablo lo habían decapitado. Entonces, claramente uno cuando lo pone en perspectiva esto de que estamos a la luz de la eternidad, que la eternidad es mucho más largo, digamos, y que vivimos para esa vida, por decirlo así, claro, ahí ya todos estos sufrimientos que son de acá en la tierra, cierto, temporales, pierden todo valor. O sea, son insignificantes al lado de la grandeza de la eternidad. Y si no es así, digamos, no es así el hecho de la motivación, ya la gloria de Dios en sí misma debiera ser un motivador. Yo siempre me acuerdo, bueno, el Adrián lo conoce, ¿cierto? Un joven de ahí de la misma iglesia que pertenecía a Adrián, que falleció joven,
otra joven de la iglesia a la que yo pertenecía antes, que también falleció de cáncer a los 27 años y se quería ir de misionera a África, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios se la llevó y todo? Pero claramente uno se acuerda de Esteban, por ejemplo, que también sufrió, murió apedreado. Uno podría decir, oye, qué muerte más terrible esa, cómo Dios puede permitir esa clase de sufrimiento. Pero claramente en la voluntad de Dios sí estaba eso, y en la perspectiva bíblica, Dios se glorificó ahí, porque hubo gente que se convirtió, el mismo Saulo, Pablo, después conoció de Cristo a través de eso. Y bueno, ahí yo me pongo, ¿cierto?, en esa balanza, y claramente me veo falto. O sea, al primer sufrimiento uno como que agacha un poco el moño, trata de meterle no tanta fuerza, y yo creo que somos desafiados a dar más. Ese es como lo que yo me llevo. Muy bien, Oscar, gracias. ¿Alguien quiere acotar algo más? ¿Qué le pareció el estudio? Sí, yo quería hablar igual. El tema del sufrimiento igual es un temazo, ¿no? Y el concepto que encerraba Adrián finalmente, que es como hacer la voluntad del Señor y que es como hacernos más semejantes a Cristo. Creo que el concepto amor, de cierta forma, es como súper importante, y poder tener claro en qué consiste eso, porque, no sé, incluso hay una tergiversación un poco del amor, de que es como que está todo bien, estamos todos felices, todos en comunión, no hay problema, etcétera. Y muchas veces hay, hay partes como que llaman a conocer a Cristo a través de eso, de que Dios te va a dar como, te va a dar la paz, te va a dar que va a estar todo bien finalmente. Entonces, entender realmente el concepto de amor, y que tiene que ver con un poco lo contrario, y que es eh, negarse a sí mismo, que negarse a sí mismo requiere un tanto sufrimiento, de que yo no voy a velar por mi propio beneficio, sino que por alguien más. Y ahí vemos cómo ese sufrimiento, y que es parte de cómo el Señor nos mostró su amor en la cruz, y cómo nosotros también a su vez demostramos el amor con nuestros hijos, o nuestras parejas, nuestros amigos. eh, Creo que impacta, pues, impacta a través de eso, de cómo el sufrimiento finalmente, y el amor en esa negación a sí mismo, podemos traer gente al Evangelio, podemos mostrar el sacrificio del Señor en esas cosas. Y no sé, pues cuando hay problemáticas, que frente a eso igual mantener la paz del Señor, eh, y darle la rienda a Él frente a esas dificultades, como que yo veo que marca la diferencia. En mi trabajo, por ejemplo, estamos pasando por un proceso así bien difícil en cuanto a, como a una reestructuración, y, y todos se asombran un poco de mi tranquilidad en ir enfrentando cada una de las problemáticas. Y, y bueno, yo aquí con Fernanda siempre estamos en oración de que el Señor vaya poniendo sabiduría en las cosas que me encomienda, y creo que mostrar esa, como que frente a todo el sufrimiento uno puede estar gozoso, uno puede estar como en paz, que finalmente esa actitud del Señor impacta harto a las personas, porque finalmente como que se tiende a otra acción, que es la natural, la carnal, que es la desesperación, la ansiedad, etcétera. Muy bien, sí, Pablo, tiene razón, ¿no? Es interesante la visión que tienen los que no son creyentes de nosotros al enfrentar una situación y enfrentarla de la mejor manera, y eso les impacta.
Porque si como está sufriendo igual que yo o peor y está tranquilo, es bueno, es la paz de Dios. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Y incluso explicarla es complicado. O Sí. sea, entre creyentes es como, lo entiendo y creo que sabemos todos, pero explícale a un incrédulo es complicado. Yo creo que, o sea, hablar, a mí en realidad me costó bastante el tema, más que nada por un tema práctico, Ujú, porque creo yo que hablar del sufrimiento, yo cuando leía el pasaje, trataba de recordar si es que en mi vida yo he sufrido por hacer el bien. ujú, ¿No? Hagan ese ejercicio. Y yo no sé si una o dos veces, pero no sé si ese sufrimiento sea tan alto como para decir, ¿porque a mí? ujú, Yo creo que no he experimentado un sufrimiento tal por hacer el bien. Una vez que me recuerdo que muchos pueden decir, o hablan, muchos hablan del gozo en medio de la tribulación, que cómo yo voy a experimentar gozo en medio de un problema. Una vez lo experimenté y es algo maravilloso. Cuando una vez tuve un problema con cierta persona y me atacó y me trató mal y pude mantener la calma en medio de toda esa, más encima con un hermano en Cristo, eh, y experimenté gozo en medio de este problema. Eh, pero si somos sinceros, creo yo, experimentar un sufrimiento tal para hacer el bien, por ejemplo, como Cristo, como Pablo. Se me viene a la mente Isaías 53, que habla de Cristo como lo muestra como varón experimentado en quebranto, en dolor. ujú, Eh, yo creo que no. Y otra cosa que quería mencionar que es sumamente importante y hay un tema de fondo muy fuerte con esto, que cuando evangelizamos, cuando compartimos el evangelio a otras personas, eh, debemos de ser bíblicos, o más bien dicho, honestos. Como bien decía, no sé quién mencionaba el tema, pero yo no puedo decirle a una persona, sabes, tú vas a conocer a Cristo, tú ahora te vas a hacer cristiano, vas a ir a la iglesia, todo se va a solucionar y ahora vas a ser feliz y no vas a tener problemas. Eso es ujú, mentira. Eso es vender un falso evangelio. Entonces, sí vas a tener problemas, pero la gran diferencia es que tú antes no tenías esperanza, pero ahora sí vas a tener alguien que en medio del dolor te va a brindar gozo, paz y tranquilidad y vas a tener esperanza. Pero es un tema complejo. ujú. Sí, así es. Bueno, si alguien más quiere mencionar algo o si tiene algún agradecimiento, pues puede hacerlo también. Algún agradecimiento y después pasamos a las peticiones de oración. ¿Alguna gratitud, algo que el Señor ha hecho en su vida esta semana? Hola, ¿qué tal? Ujú, Bendiciones a todos, gusto de verlos. Bueno, yo primero que todo quiero agradecer al Señor porque Él es bueno y es un Dios de misericordia, nos sostiene cada día, nos da la vida. Agradecer también porque podemos compartir este momento en comunión y poder aprender de la palabra. Agradecer por la familia Ivette, agradecer por esta comunión que nos hace bien y nos hace reflexionar. Eh, Decía en el pasaje del estudio Adrián que nombraba el bautismo, ¿no es cierto? Y también el sufrimiento, como lo decía recién, de a veces tener que pasar por él para poder predicar. Tal vez a nosotros y en esta sociedad y como estamos hasta ahora no nos ha tocado mucho vivir, pero yo creo, hermanos, y lo veo con bastante claridad, que vienen tiempos complicados. Si escucharon hoy día al presidente de la República en su mensaje, de todo lo importante que es el mensaje, de todo lo importante que es para esta nación, tantas cosas que están pendientes, la salud, la seguridad, la, la parte social, y sin embargo todos los canales preguntaban
y decían que lo más importante que había anunciado el presidente era que iba a impulsar la ley, ¿no es cierto?, de matrimonio igualitario. ¿Lo escucharon o no? ¿No? Bueno, en el mensaje se centró finalmente que el presidente iba a dar impulso, iba a dar prioridad y urgencia al matrimonio civil, ¿no es cierto? Y ustedes saben lo que significa para nosotros, para los cristianos, tener que vivir en una sociedad que cada vez es más corrupta, que cada vez está más eh, liberada, por decirlo de alguna manera suave, y donde en algún minuto capaz que a esta iglesia llegue una pareja de personas y que le pidan al pastor o al que esté a cargo que los case. ¿Y qué pasa si nosotros nos negamos y la ley dice que sí? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Vamos a defender la palabra o vamos a acatar la ley terrenal? Entonces, son cosas que se van a producir. De hecho, hoy día lo hablaba con Adrián el otro día que nos vimos un ratito, eh, los curas están casando a homosexuales, Mm. ¿ya? Y esa es una realidad. Entonces, se supone que un sacerdote es cristiano y entiende la palabra y la comprende y son estudiosos. Sin embargo, la iglesia ya se dio. La iglesia hoy día está muy corrupta, ¿ya? Muy corrupta. Y lamentablemente vamos a un mundo con esas características. Entonces, este estudio de alguna manera nos hace movernos un poco y reflexionar sobre ello. Y cómo nos vamos a tener que aferrar al Señor, cómo vamos a tener que buscar la comunión con el Señor para poder ser fuertes y para poder defender su palabra, para poder hacer su voluntad. eh, y tomándonos de este estudio y considerando que cada uno de nosotros y cada cristiano tiene el deber de predicar. Es un elemento básico, como lo dice en Hecho, que todo cristiano tiene la misión de predicar. De hecho, cuando Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, fue salvado por Jesucristo, la misión que le entregó era predicar. Y cada uno de nosotros que hemos abrazado este evangelio y nos hemos bautizado, hemos dado fe en Jesucristo y tenemos la misión de predicar el evangelio a todas las personas, a los que quieran escuchar o no quieran escuchar. Pero en definitiva, hermano, la reflexión para mí es esa, que tenemos que buscar al Señor, que nos ayude en los momentos difíciles. Como decía Adrián, hasta ahora a lo mejor no nos ha tocado muy dura la cosa, porque si nos ponemos a pensar, como decía Oscar, al tiempo antiguo, ¿no es cierto?, y el sufrimiento que tuvo Pablo y todos los apóstoles, Pedro, claro, nosotros estamos en una taza de leche, pero esta situación no es permanente y creo que vamos a tener que estar firmes. Y sobre todo nosotros, a lo mejor en esta iglesia que está en nacimiento, una iglesia joven, comenzando, tenemos que tener bases muy firmes para poder defender a Cristo, a su palabra y a nuestra familia. Eso, bendiciones. Mm, Sí, hermano, gracias. Bueno, mire, hace tiempo, antes de que más bien en la ordenación, me hicieron esta pregunta, porque ya desde el año 2010 esto está vigente, esto no es una nueva ley, ya está desde años. Desde que yo estaba acá en Chile, ya se hablaba de esto. Cuando yo visitaba la cárcel en San Miguel, ya se hablaba de esto. En algún momento todos los que visitábamos la cárcel, todos los pastores nos reunimos y nos dijeron, ¿qué va a ocurrir? Y es muy probable que se apruebe la ley. ¿Y qué vamos a hacer? Y todos dijimos, bueno, si tenemos que irnos a la cárcel por ser fieles a la palabra de Dios y no someternos a la ley humana, ya nos tocará visitarnos. Entonces, yo creo que la misma pregunta sería ahora, ¿qué va a ocurrir
bueno, yo tendré que seguir predicando fielmente a la palabra porque la gente no quiere escuchar que es pecadora. Y si llego a un matrimonio igualitario, como les llaman, yo tendré que ser prudente en predicar de acuerdo a lo que voy. Y si en eso toca predicar de que Dios ha establecido el matrimonio entre hombre y mujer y ellos están allí y yo tengo que enfrentar alguna represalia, bueno, estamos hablando de la soberanía de Dios. El Señor sabe, a lo mejor me está probando. Ahí está el matrimonio, cedes o sigues. Entonces, sí, de que tenemos que aferrarnos, ajá, pero yo creo que allí, en esas circunstancias, es donde cada uno va a ser probada su fe. Dentro del cristianismo, lo más fácil, es mi apreciación, es hablar de Dios. Decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo oro, yo leo la Biblia. Sí, eso es lo más fácil. Pero cuando tengamos que vivirlo, ahí es donde lo complicado. Pero de nuevo, yo creo que en el momento, miren, recuerde que cuando dice ya si mal no recuerdo en Mateo, que cuando iban a ser apresados, el mismo Señor se encargaría de poner, estoy parafraseando, se me fue el versículo completamente, pero dice que él pondrá palabras en nuestra boca para defendernos. Entonces es lo mismo, ¿ya? Yo creo que cuando tenga que ocurrir, no se sorprenda que cómo va a obrar el Espíritu Santo, no lo sabemos. Pero sí, yo creo que algo que nos toca es orar por los líderes, orar por la fidelidad de cada líder, porque sí, no me sorprendería que dentro del ambiente cristiano, lamentablemente algunos cedan a la comodidad del ambiente, vamos a verlo así, y que se alejen de los principios cristianos. Y bueno, yo creo que hay que orar, pero sí, buena reflexión. Y no, y sí, usted también tiene mucha razón. Esto no va a mejorar, también lo sabemos por la Biblia, y cada día va a ser más complicado ser creyente. Pero bueno, también en medio de toda esta dificultad, el Señor está respaldando y protegiendo a su iglesia. Ujú. Entonces, sí, lo que nos resta, obviamente, no vivir en preocupación, simplemente orar los unos por los otros. Pero buena observación, hermano, y habrá que orar, habrá que ver qué solución nos da Dios. Y como tenemos que orar, eh, ¿cuáles son sus peticiones? Nosotros pedimos el domingo por el papá de un compañero de Santiago que está con COVID, que está hospitalizado. El niño se llama Mateo. El Ajá, papá no sé cómo se llama, eh, pero oremos por el papá de Mateo. ok. Bueno, vamos a orar por esto que dijo el hermano, que mencionó nuestro hermano Daniel. ¿Qué sería? Bueno, la decisión se va a tomar probablemente, más bien por la fidelidad de los predicadores para mantenerse, ¿no? A pesar de probablemente si se aprueba la ley o está en proceso, no sé, pero podríamos decir por la santidad de la iglesia. Yo creo que un tiempo, y esto recién Ajá. se me ocurría, no sé, de repente conectarse solamente a conversar. Yo creo que es Mm, importante, chiquillos, salgámonos de lo estructurado de la reunión. Voy a hablar desde el corazón. Yo creo que a veces es bueno solamente hablar, como hermano, como yo el otro día hablaba con el hermano Daniel, las ventajas de nuestra iglesia, pues ya, a pesar de que yo soy nuevo dentro de la iglesia, pues sí, he tratado de sentirme parte de ella. Lo bueno es que es una iglesia que está naciendo, mm, ¿ya? Entonces está en nuestras manos, yo creo, encaminarla bien, con una buena doctrina, y depende también de la fidelidad de nosotros. mm, Eh, a veces yo peco, suena contradictorio el tema, pero a veces peco de hablar demasiado, ser muy franco y honesto. Pero mira, pensaba recién en este tema que se viene, no es nuevo, el tema del país, del matrimonio igualitario y todas estas cosas que se vienen. Para mí es la apostasía, que se está cumpliendo lo que estamos, en el tiempo en el que estamos viviendo. Y van a venir cosas peores.
Entonces nosotros tenemos que estar preparados, y yo creo que lo que se va a poner a prueba en nosotros es nuestra convicción como, como cristianos. Y yo no veo otra forma de mantenerme firme que no sea con mi hermano en Cristo, o sea, de animarme, de compartir con ellos, de que Oscar esté orando por mí y de que nos abramos entre nosotros y digamos, ¿saben qué, chiquillos? Estoy pasando por esto, tengo esta inquietud. Miren, bueno, soy así. Imagínense, hablamos de convicción y a veces nos cuesta, y me incluyo, y me van a disculpar si soy demasiado directo, a veces nos cuesta conectarnos, a veces nos cuesta conectarnos a una reunión de día domingo. Lamentablemente estamos viendo en un tiempo en donde la conexión es por internet, donde han nacido iglesias virtuales, donde tal vez esto se va a quedar. Esto es terrible. Ha ido en contra de la iglesia. Yo sé que aún así, en medio de este problema, la iglesia va a prevalecer porque, como bien decía Francisco, el Señor está pendiente de lo suyo. Pero, pero yo creo que somos nosotros los que también tenemos que tratar, dentro de lo posible, de ser fieles y animar a los otros, de animar a los otros a que sean fieles y de que nuestras convicciones estén firmes cuando se nos demande, como bien decía el versículo, se nos demande la razón de la esperanza de la que tenemos, porque en algún momento vamos a tener que defender nuestras convicciones y no vamos a tener que quedarnos callados y tal vez vamos a tener que sufrir por hacer el bien. Tal vez vamos a tener que hablar. Ahora, no sé, de repente no sé si le ha pasado en el trabajo, y disculpen si no se lo estoy interrumpiendo en el tiempo, pero para mí no es un tiempo perdido. Eh, Ahora sentarme en el trabajo y hablar de que me ha pasado, y me trabajo sentarme a conversar con mis colegas y decirles, ¿saben que yo estoy en contra del aborto? Estoy en contra del matrimonio homosexual. Y todos se me van como, todos me atacan. Eh, entonces, Homofóbico. sí, y te tratan mal, y tú estás mal. Entonces, hoy en día, lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Entonces, hermano, no sé, mejoremos la comunión. Cuando vengan las reuniones presenciales, tenemos la iglesia para arriba, yo no sé, soy un romántico igual como el pastor, yo creo, en eso. Eh, y depende de nosotros. Yo a veces observo a las mujeres, estoy hablando despacito porque no me escuche la Rose, pero las mujeres tienen eso distinto a nosotros, que tal vez son más apasionadas. Por eso es una ayuda idónea para nosotros. Yo veo sus reuniones y demuestran el gozo de estar y hablar entre ellas, de sus cosas, de hablar de la iglesia, oremos por esto, y veo una comunión que, voy a ser súper sincero, no está en nosotros. No es lo mismo. Tal vez somos más fomes, somos más callados, no sé, pero no sé, pues somos nosotros los Somos más que prácticos. tal vez puede ser, pero tal vez nos falta eso, nos falta ser más apasionados. No sé. No, yo hablo esto para que no sé, para que nos animemos. Yo soy de comprometerme con mi iglesia, y también sueño con que el día de mañana podamos hacerla crecer, podamos estar juntos, evangelizando, no sé, mil otras cosas. Hermano Víctor, ¿puede poner tantito en silencio para terminar de escuchar a Adrián? Ya, no te escuché, pero No, pero eso. Tal vez extraño, estoy colocando viejo. sí, Extraño la comunión con los hermanos, extraño cantar un himno, hermano, extraño, no sé, eh, tantas cosas. Y esta pandemia nos tiene mal, yo creo, nos aleja de lo importante. Es necesaria la comunión. Yo veo hermanos que no se conectan, no sé qué pasa con ellos. No sé si alguno lo ha llamado, yo también no, algunos no lo he llamado, a otros sí. Eh, entonces, Quizás podríamos hacer un listado y animarlo, po, porque claramente no todos, o sea, es decisión personal el estar o no estar, pero también uno tiene que estar tranquilo de que hizo lo posible para animarlo. sí, y estamos para eso. Yo quisiera solamente
decir desde mi experiencia, yo soy el último que llegó, ya oficialmente con el pastor conversé la primera semana de marzo, y a contar de ahí que somos miembros oficiales después de esa conversación con el pastor. Claro, como dice Adrián, es difícil cuando estamos en una situación donde no hay presencia, y sobre todo para uno que no los conoce a todos, y lo digo por mi familia, ¿ah? También mi esposa ha sido mucho más difícil el poder de alguna manera motivarla. Para mí, en lo personal, y se lo digo honestamente, aquí estamos en confianza, a lo mejor Pancho deberías dejar de grabar porque son temas de